Hola a todos nakamas, hoy les traigo una teoría actualizada que subí hace tiempo en mi antiguo canal. También recomiendo verla a los que en aquel entonces vieron la antigua, ya que he hecho algunas modificaciones y la he mejorado. Ahora empecemos. Los demonios de las Akuma no Mi sí existen y os voy a mostrar 10 razones que lo demuestran, pero primero os voy a poner en contexto. Actualmente existe la creencia de que los demonios de las Akuma no Mi no existen, ya que todo podría tratarse de una mentira del gobierno mundial o una falsa creencia que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Lo interesante de todo esto es que a primera vista parece que permitiría explicar de una forma más o menos realista en qué consisten las Akuma no Mi. Se ha teorizado que lo que realmente hacen estas frutas no es introducir un demonio en el cuerpo del usuario, sino modificarlo mediante una introducción de material genético, es decir, de ADN, y de esta forma dicha persona obtendría características sobrehumanas. ¿Cómo sería posible esto? Os voy a dar una mini explicación para que todos podáis entender a partir de aquí el vídeo. Prestad atención. Los seres vivos estamos formados por células, y en el interior de dichas células tenemos un código que es el que decide cómo funcionamos e incluso, en una gran parte, cómo somos física y psicológicamente. Por supuesto me refiero al ADN, que son las moléculas que forman nuestros genes y que en One Piece lo denominan como factor de linaje. Estos genes simplemente funcionan como meros datos que son leídos por los ribosomas, una maquinaria dentro de nuestras células que es la encargada de producir todas las proteínas de nuestro cuerpo. Estas proteínas forman toda la estructura de nuestro cuerpo, las que nos dotan de nuestras características y capacidades físicas e incluso son las que controlan directa e indirectamente más del 99,9% de nuestras funciones. Pues bien, como he dicho antes, la tan comentada teoría consiste en que dichas Akuma no Mi no contienen un demonio, ya que simplemente serían alimentos creados con la misión de modificar el ADN de los usuarios que las comieran. Y de esa forma, las células de dichos usuarios comenzarían a producir proteínas distintas que modificarían su cuerpo dotándoles de características únicas que le diferenciasen del resto de individuos, es decir, los poderes de las Akuma no Mi. Pero en este vídeo vengo a contaros 10 razones o evidencias por las que esto no puede ser del todo cierto, y es necesario al 100% que los demonios de las Akuma no Mi sí existan. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Este vídeo está hecho con la intención de tratar, a modo de curiosidad, una historia fantástica desde el punto de vista científico, por lo que es muy posible que, a pesar de ser cierto todos los argumentos que voy a dar a continuación, a Oda le importe una mierda que contradigan su historia, o simplemente que ni siquiera él los haya tenido en cuenta, ya que él es un mangaka, no un científico. Y como suele ocurrir en las películas, su historia puede presentar algunas incoherencias que pasarían desapercibidas para la mayoría del público, pero que son necesarias para que la historia pueda desarrollarse. Lo que quiero decir con todo esto es que no es necesario que escribáis en los comentarios que estoy siendo muy rebuscado y que olvido que One Piece es una historia, no la realidad. Dicho todo esto, vayamos con las evidencias científicas que demuestran que los demonios de las frutas del diablo existen. Primera evidencia. El poder de la Akuma no Mi se teletransporta a otra fruta cuando el usuario que la poseía ha muerto. Si las frutas tan solo fuesen alimentos creados para modificar el ADN de un usuario, este al morir no puede hacer que una fruta normal que se encuentra cerca se transforme por arte de magia en una Akuma no Mi que contiene sus mismos poderes. El ADN son moléculas presentes en tus células, no salen por ahí volando en busca de una fruta. Y tampoco puede haber un científico pendiente de crear una nueva Akuma no Mi cuando confirme que el anterior usuario ha muerto, ya que hemos comprobado que en Punjazar esta transformación de las Akuma no Mi se dio de forma instantánea. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un demonio que migre hacia una fruta normal para convertirla en una Akuma no Mi justo cuando el usuario muere. Segunda evidencia. ¿Por qué solo puede haber una Akuma no Mi idéntica al mismo tiempo? Si estas fuesen creadas exclusivamente gracias a la ciencia, no tendría sentido crear una cada vez que el usuario anterior haya muerto. Podrían crear muchas a la vez, y como se nos ha dicho, esto no es así. No puede existir más de una fruta o usuario de dicha fruta al mismo tiempo. Por lo tanto, esto refuerza que estas frutas no sean solo simples frutas con material genético modificado, sino algo controlado por un ente que se aloje dentro de ellas. Tercera evidencia. Aquí hay que tener en cuenta lo que Oda nos dijo en el SBS del tomo 38. Un lector le preguntó lo siguiente: ¿es posible que dos personas compartan una Akuma no Mi? Y Oda respondió: una Akuma no Mi no puede ser compartida por varias personas. La habilidad de la fruta es traspasada con el primer mordisco. Después no es más que una fruta con un sabor desagradable. Nada pasará si alguien más decide darle un mordisco. Resumiendo, una fruta no puede otorgar su poder a más de una persona.
Además, esto también lo pudimos comprobar en la novela de Ace, el cual fue el único que obtuvo el poder. Pues bien, si las frutas fuesen simples modificadores de ADN y no contuvieran un demonio, dos personas podrían comer de dicha fruta y obtener el mismo poder, ya que la fruta no es inteligente, tan solo es un alimento y no sabe quién la ha mordido primero. Y aún así daría igual, ya que un segundo bocado contendría exactamente la misma sustancia que el primero. Pero ya sabemos que solo se lleva el poder el primero que la muerde. Para explicar esto es necesario que alguna inteligencia o voluntad, como puede ser el demonio, esté presente para decidir quién se lleva el poder, y haciendo que el resto de la fruta deje de funcionar cuando el primer usuario la ha mordido. Es decir, abandonando la fruta e introduciéndose en el primer usuario que la ha mordido. Cuarta evidencia. Una fruta o cualquier otro alimento o sustancia no puede modificar todo tu genoma por vía oral. Si dicha fruta funcionara de modo que ella misma contiene el ADN que va a introducir al usuario, sería inútil, ya que el ADN se digiere totalmente en tu estómago, haciendo que se pierda el orden de las secuencias de las moléculas y ya no haya genes que introducir en nuestro genoma. Aún así, es cierto que existen algunas sustancias o fármacos que mediante su ingesta permiten modificar un poco tu ADN, pero no es del todo cierto. Estas sustancias no contienen ADN, y lo que hacen realmente es modificar la expresión de nuestros genes, es decir, pueden inhibir o aumentar la producción de proteínas a partir de nuestros propios genes, pero no introducir nuevos. Esto es lo que creo que hizo la madre de Sanji cuando se tomó aquella sustancia. Sanji sigue poseyendo los genes modificados al igual que sus hermanos, gracias a los experimentos de ingeniería genética de su padre. El problema es que la droga que se tomó Sora hizo que estos genes no funcionasen en Sanji, pero siguen estando ahí. Quizás alguna de estas modificaciones no hayan sido inhibidas, y sean la explicación a algunas características de Sanji, como el producir fuego. Otra opción es que el efecto inhibitorio en estos genes introducidos se esté desvaneciendo y poco a poco Sanji esté obteniendo mejoras en su cuerpo. Por otro lado, estaría la posibilidad de que las frutas del diablo fuesen alimentos que contengan algunas sustancias mutagénicas. Estas sí pueden modificar el ADN por medio de mutaciones, pero estas se producen al azar en cualquier gen y en cualquier célula, pudiendo incluso causar la muerte de la persona, por lo que es prácticamente imposible que las mutaciones de los usuarios se produjeran de forma coordinada en todas sus células, y exactamente igual en todos los usuarios que comiesen la misma Akuma no Mi en diferentes épocas. Estas mutaciones son totalmente aleatorias por naturaleza. Si suceden de forma organizada es porque hay un ente sobrenatural que las controla cuando te comes la fruta. Y aunque obviáramos todo esto, es imposible que una fruta modifique tu cuerpo en tan poco tiempo. Os pongo un ejemplo. Es biológicamente imposible que Luffy tardara tan poco tiempo en ser de goma desde que se comió la Gomu Gomu. Es imposible que en unos segundos la fruta se haya digerido y absorbido de forma natural en su cuerpo, que haya modificado sus genes y que a partir de ellos se haya llevado a cabo una producción masiva de proteínas en todas sus células para convertir su cuerpo instantáneamente en goma. Todo esto es imposible mediante la administración oral de una sustancia. Quinta evidencia. Big Mom se comió a Madre Carmel y obtuvo sus poderes. Tu ADN no se modifica si te comes un animal u otro ser vivo con ADN distinto al tuyo, y además es totalmente indiferente si ese ser ha sido modificado genéticamente o no. Como he dicho, tan solo es ADN con distinto orden de secuencias que se digiere en tu estómago y pierde todo su sentido como información. Cuando yo me como un filete de pollo, a mí no me van a salir plumas ni alas, incluso aunque me lo comiese sin cocinar, como hizo Big Mom con Madre Carmel. Es decir, Big Mom no obtuvo los poderes de Madre Carmel por simplemente comerse su cuerpo modificado. Es necesario que dentro de Madre Carmel hubiera una presencia espiritual, el supuesto demonio, que no tuviera la necesidad de migrar hacia una fruta cuando ésta murió, ya que seguía encontrándose dentro del cuerpo de otra persona, de Big Mom. Sexta evidencia. Como ya sabéis, en el mundo de One Piece existen varios objetos inertes que supuestamente han sido modificados haciendo que hayan comido, entre comillas, una Akuma no Mi de tipo Zoan, lo cual hace que dicho objeto cobre vida y se asemeje al animal en el cual está basada la fruta Zoan. Si esto fuese literalmente así, sería imposible por un simple motivo. Tú no puedes introducir ADN, ya sea mediante una fruta o ingeniería genética, en un objeto inerte como una espada o un bazooka lanzapelotas, ya que un objeto inerte no tiene células ni maquinaria celular que pueda almacenar y procesar el ADN que le quieres introducir, y por lo tanto tampoco podrá producir proteínas a partir de esos genes para modificar el cuerpo del objeto inerte y por supuesto tampoco para darle vida y conciencia. Todo esto es imposible biológicamente. Por lo tanto, es necesario que un demonio literalmente por arte de magia haya dado vida al ser inerte.
Por ahora desconocemos el proceso exacto mediante el cual Vegapunk ha conseguido que el demonio de una fruta Zoan se introduzca en un objeto. Séptima evidencia. Las 3 siguientes evidencias son sobre las debilidades de los usuarios de Akuma no Mi. Cuando el Kairoseki entra en contacto con un usuario, este queda debilitado. Teniendo en cuenta que una persona normal no es débil al Kairoseki, la única explicación real y no fantástica que podría dar lugar a esto es que se tratase de una reacción alérgica. Es decir, que se produzca una reacción alérgica en los usuarios al tocar el Kairoseki debido a que su cuerpo ha sido modificado genéticamente y sean diferentes al de las personas normales, y por lo tanto este nuevo cuerpo no tolere la sustancia de la que está formada el Kairoseki cuando entran en contacto. Pero es literalmente imposible que se produzca una reacción alérgica de tal nivel y de una forma tan instantánea al solo tocar el mineral. Por muy alérgico que seas a algo, tú no pierdes instantáneamente todas tus energías en todas las partes de tu cuerpo con solo tocar dicho mineral con una mano. Es más lógico pensar que dentro de One Piece esto se explique existiendo los demonios, los cuales tienen el Kairoseki como una debilidad más bien espiritual, es decir, nada físico o biológico como una reacción alérgica. Octava evidencia. El haki de armadura es la debilidad de muchos usuarios. El haki no modifica la composición de la parte del cuerpo que imbuyes con él, por lo que cuando realizas un golpe con haki de armadura estás tocando al usuario con la misma sustancia que sin haki. Por lo tanto, un golpe con haki y un golpe sin haki tendrían que tener el mismo efecto en el cuerpo modificado de un usuario de una Akuma no Mi. Sin embargo, tienen efectos distintos. Con haki de armadura sí consigues golpear por ejemplo a un usuario logia, y como el haki no es nada físico que cambie la composición de tu cuerpo, es más bien algo espiritual relacionado con la voluntad, se entiende que también es espiritual la causa por la que es débil el usuario, como puede ser un demonio interior. Novena evidencia. Los usuarios de Akuma no Mi se ven afectados por el agua. Vamos a aclararlo con datos verídicos que he tomado de la One Piece Wikia, pero que siempre podéis comprobarlos en el manga y los SBS. Por un lado, el agua hace que el usuario sea incapaz de nadar y se hunda, pero por otro, el agua también hace que el usuario se debilite. En concreto, Oda dijo que un consumidor se empieza a debilitar con el agua cuando ésta comienza a subir por encima de las rodillas. Esto se puede comprobar en varios momentos del manga, como por ejemplo en Amazon Lily. Si un consumidor es sumergido totalmente en agua, no podría usar sus poderes de la fruta, pero el agua no anula el poder en sí, sino que impide que el consumidor pueda disponer de él, por lo que la habilidad puede ser manipulada por fuentes externas, como por ejemplo cuando Luffy quedó hundido en Arlong Park, pero otras personas pudieron estirar su cabeza para llevarla a la superficie. Además, Oda dijo en el SBS del tomo 41 que los usuarios son susceptibles a cualquier tipo de agua, no solo la del mar, es decir, la de ríos, piscinas, baños y cualquier otro sitio con agua. Pero que el agua en movimiento como la lluvia o la que beben no debilita a los usuarios, incluso si es en gran cantidad como cuando Luffy se tragó tanta agua para luchar contra Crocodile. Creo que la evidencia está clara. En el supuesto caso de que los demonios no existiesen y que un usuario fuese débil al agua, sería porque su nuevo cuerpo presentara ciertas modificaciones genéticas que le hiciesen ser no tolerante al agua, pero si una persona fuese alérgico al agua, lo sería de cualquier agua, incluso aunque esté en movimiento como la lluvia o incluso cuando te das una ducha. Además, os recuerdo que aproximadamente nuestro cuerpo está formado por un 65% de agua, con lo cual sería contradictorio. Por lo tanto, ser biológicamente alérgico al agua es casi imposible. Pero para que no me digan que no investigo, os muestro que existe una excepción, una enfermedad de la que solo se conocen aproximadamente unos 35 casos en todo el mundo. Se trata de la urticaria aguagénica, que se produce porque estas personas presentan ciertas sustancias en la piel que cuando entran en contacto con el agua se disuelven y producen una gran reacción alérgica en el cuerpo. Sin embargo, estas personas son totalmente susceptibles a cualquier tipo de agua, es decir, tienen dificultades para ducharse, evitan totalmente mojarse con la lluvia e incluso tienen problemas si sudan. Pero este no es el caso de los usuarios de Akuma no Mi, ya que ellos sí pueden estar en contacto con el agua en movimiento. Si a Luffy le tiran un vaso de agua no le pasa absolutamente nada, y precisamente Luffy es uno de los usuarios que más sudan, ya que lo hace cuando está utilizando su segunda marcha. De esta forma queda claro que en One Piece la debilidad al agua es imposible de ser explicada biológicamente, es decir, debido a que tu nuevo cuerpo modificado no la tolere. Así que no queda más remedio que explicar esto mediante una razón sobrenatural, es decir, con la presencia de un demonio que tenga como debilidad el agua estancada como puede ser el mar, un lago o una piscina. No tiene ningún sentido que esto sea debido por una modificación genética. Décima evidencia.
Existen muchísimos poderes de ciertas Akuma no Mi que son literalmente imposibles de explicar por medio de modificaciones genéticas en el cuerpo del usuario. Es decir, ya puedes realizar todos los cambios estructurales y funcionales que quieras en tu cuerpo, que va a ser imposible de que adquieras algunas de las siguientes habilidades sobrenaturales que voy a mencionar. Os pongo una pequeña lista de ellas, pero hay muchísimas más. El poder sacar tu alma con la fruta de Brook. El poder hacer florecer una mano a 10 metros de distancia con la fruta de Robin. Convertir tu cuerpo en un elemento por un tiempo definido con las frutas Logia. Robar la esperanza de vida de una persona e introducírsela a un objeto animado con la fruta de Big Moon. Robar la sombra de una persona con la fruta de Moria. Convertir los edificios en hilos con el despertar de la fruta de Doflamingo. Y así podría estar hablando durante mucho más tiempo. En definitiva, con todo esto demuestro que las frutas del diablo necesitan tener obligatoriamente algún elemento sobrenatural, es decir, algún tipo de espíritu con voluntad propia. Pero no necesariamente tiene por qué ser un demonio, ya que la palabra demonio lleva connotaciones negativas y quizás sea utilizada por las personas en el mundo de One Piece debido a sus creencias y al ver cómo estas frutas convierten a los usuarios en demonios, en el sentido de que les otorgan características sobrenaturales o mágicas. En conclusión, dentro de las Akuma no Mi hay una presencia con voluntad propia, aunque no tiene por qué tratarse de literalmente un demonio, puede tratarse de cualquier otro elemento fantástico como un espíritu, alma o ente cuyo origen desconocemos por el momento. Y esto es todo, espero que os haya gustado la teoría. Una cosa importante, para los que no os hayáis dado cuenta, este es un nuevo canal, el antiguo me lo eliminaron, así que borrad la suscripción al antiguo y suscribíos a este en donde estáis viendo esta teoría. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta pronto!